Buenas noches, amada iglesia, bendiciones para todos. Qué bueno es estar juntos y en armonía en la presencia del Señor. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea en esta noche con cada uno de ustedes. Que el Dios Todopoderoso les guarde, les sostenga, les guíe en cada paso que dan. Un abrazo fraterno para todos. Te invito a que me acompañes a hacer la lectura de la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, del verso 12 al 16. Y leemos esta preciosa palabra honrando a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Aleluya. Amado Dios, gracias por tu preciosa palabra. Ella es viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo, la cual Dios nos enseña, nos instruye, nos redarguye, nos da vida y vida en abundancia, nos alimenta. Bendito Rey, gracias por esta palabra, Señor, que tú nos das en esta noche. Te pedimos que a través de ella nos enseñes, Señor, que seas tú corrigiendo nuestro camino, que seas tú, Señor, guiándonos, ayudándonos, sosteniéndonos, enderezando nuestros pasos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Que seas tú, bendito Dios, en esta mañana enderezando, corrigiendo, redarguyendo, Espíritu Santo, nuestras vidas, haciéndonos ver, entender, comprender aquello, Señor, que debemos andar y el camino por el cual nosotros debemos caminar. Limpia nuestras vidas, santifícanos, purifícanos, vivifícanos, llénanos de esa dulce presencia tuya. Te necesitamos, Señor bendito, hoy, mañana y siempre. Habla a tu pueblo, a tu heredad. Háblanos, Señor. Quebranta, Señor, nuestros corazones, la dureza del corazón, bendito Dios, las excusas que nosotros colocamos en nuestra boca, y ayúdanos, Señor, a mirarnos, a examinarnos, a revisarnos, porque tú estás cerca, bendito Rey, porque tú vienes por un pueblo santo, bendito Dios, una iglesia que se ha guardado pura, sin mancha, Señor. Aquí estamos. Estamos en esta noche reunidos, Señor, como pueblo tuyo que somos. Y tú dices en tu palabra que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, allí estás tú, Señor. Y tú estás en cada hogar, en cada familia de los que en esta noche, bendito Dios, están conectados al unísono, Dios, en esta vigilia. Te damos gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu ayuda, por tu bondad. Nos colocamos allí, bajo la sombra del amado, bajo la sombra de tus alas, bajo la sombra del omnipotente. Aleluya. Estamos allí guardados, escondidos, guiados por ti, porque tú eres grande, eres todopoderoso, eres eterno, y tu brazo, Dios, no se ha cortado, porque tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito es nuestro Dios, bendito es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos con nuestras propias gafas y observamos nuestro caminar como cristianos, podríamos decir en esa autoevaluación que estamos bien, que estamos increíbles, que estamos hechos una hermosura, una bellecería, que somos lo máximo, que somos más espectaculares y fastuosos que un pavo real. Con una nota nos colocamos 100 de 10. Y pensamos esto
porque pues vamos a la iglesia, asistimos a culto, leemos la Biblia, oramos, porque los jóvenes van a congresos de jóvenes, los caballeros a congreso de caballeros, las damas a congreso de damas, todos vamos a escuelas bíblicas, hacemos cursos teológicos, incluso hasta servimos en el ministerio, etcétera, etcétera, y más, ¿verdad? Y ojo, no significa que con esto o que esto esté mal, no a malinterpretar. Ahora no vaya usted a decir que yo dije o que yo lo mandé a que no se congregara, no, de ninguna manera. No vaya a buscar excusas. Claro que todo esto que acabo de mencionar está bien, es necesario, pero no se nos debe olvidar algo muy importante y particular, y es que el Señor nos llamó a ser sus discípulos. Y esto va mucho más allá que el simple hecho de presentarnos un domingo en la escuela dominical. A la hora de la verdad, a la hora de la hora, a la hora en punto, la verdad sea dicha. Hay muchos cristianos que aunque son cristianos, simplemente no quieren ser discípulos. Esa es una realidad. Solamente quieren aparecer en la foto. ¿Y sabe por qué? Sencillo, porque ser discípulo no es algo superficial. Ser discípulo no es algo de farándula, de buchiflumas, de pelucas, de protagonistas de novela. Ser discípulo requiere compromiso, requiere entrega, requiere negarse a sí mismo, requiere dejar atrás todo por amor de su gran y precioso nombre. Requiere permitir que el Señor moldee nuestro carácter, que el Señor cambie nuestra manera de vivir, de introducir cambios que indiquen que verdaderamente nosotros estamos caminando con Jesús, dejándole que Él permee nuestra vida, donde es necesario morir para vivir, donde es necesario menguar para que Él crezca, donde es necesario nacer de nuevo. Ser discípulo, ser un discípulo verdadero, es la decisión de dejar las filas de la comodidad y ponerse en la fila de los comprometidos. Y es allí donde la autoevaluación ya no nos da como resultado 100 de 10, sino en muchas ocasiones -1. Estas son verdades, escúchalo bien, que incomodan, pero hay que decirlas, porque en algunos casos o en una cantidad de casos falta mucho pelo pa' moña. Falta mucho pelo pa' moña. Escúchalo bien. Asistir a la iglesia es fantástico. Es lo que se debe hacer. Porque sí o sí, tú y yo debemos congregarnos. Pero ese es solo indicador. Ese voy a culto no me dice que yo soy un discípulo de Jesús. Hay quienes no se pierden una sola escuela dominical, un congreso, una sola actividad, un solo ayuno. Son más puntuales que novia fea. Pero en su vida, en la vida suya de Jesús, no se evidencia absolutamente nada, cero pollitos. La idea es que si tú vas a la iglesia, es que se evidencie Cristo en tu vida, no que digan, ¿y ese para qué va a la iglesia si sigue siendo el mismo? Judas estaba en todos los cultos, vio los milagros, prodigios, señales, escuchó predicar al maestro, pero como dice el dicho, el que le gusta comer tierra en el bolsillo lleva el terrón. Judas no cambió. Para ser discípulo se requiere mucho más que solamente ir al culto. Escucha, servir en algún ministerio de la iglesia es la honra más grande, pero eso no indica, solamente eso no indica que tú seas discípulo de Jesús. Los hijos de Elí servían en el templo, pero que tú digas, su pacho, qué bruto, cómo siguieron los preceptos del Señor, así que digamos, wow, la verdad es que no. Es más, la Biblia no dice que eran excelentes, dice que eran hombres impíos. Por eso el Señor en aquel día, dice la Escritura,
A muchos se les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aunque haya ayunado, aunque hayas ido a la oración madrugadora, aunque hayas servido, aunque hayas ido a la iglesia, aunque hayas profetizado, para ser discípulo se requiere mucho más que coger un micrófono, que cantar como los ángeles. Se requiere mucho pelo pamoña, dones y fruto, no solo dones. Así que bájate de esa nube, porque es demasiado lo que se nos demandará. Ponte pilas, no sea que te halles creyéndote la última panela de la caja y resulte que quien canta desafinado en la iglesia, ese sí sea realmente discípulo y no tú que cantas como Pavarotti. Ojo con eso. Ojo, atención, oído, presta cuidado. Es un error pensar que si estoy estudiando la Biblia o me encuentro en algún instituto bíblico o tal vez tengo un buen conocimiento de la palabra, soy un buen discípulo de Jesús. De nada sirve que estudies la palabra si tú no la pones en práctica. Si no lo obedeces, si no vives lo que en ella está escrito. La Biblia dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para ser discípulo se requiere mucho más que decir qué linda estuvo la prédica. Entiéndolo, no eres discípulo si la palabra te entra por aquí, te sale por acá. Aún apóstoles, pastores, maestros y evangelistas predican la palabra, pero hay quienes no la viven. Leer la Biblia o repetir versículos a tutiplén no te hace discípulo. Así que si tu vida no se encuentra con lo que hablas, sencillo, no eres discípulo, eres un simple simpatizante de la multitud. Así que no te vistas, que no vas. No te vistas que no vas. Hay quienes creen que soltar 3 lágrimas en el culto indica que son discípulos de Jesús. Escúchalo bien, derramar nuestra vida delante de la presencia del Señor es una experiencia increíble y es algo que nosotros debemos hacer, adorarle. Pero esto debe estar acompañado de entrega, de arrepentimiento, de un no volver atrás, de transformaciones, cambios, de una vuelta de 180 grados. Para ser discípulo de Jesús se requiere de esto y mucho más, no solo lágrimas. Esaú lloró, pero no le sirvió de nada. Que cantes a grito herido todos los días las canciones de alabanzas en YouTube, en Spotify. Esto no indica que tú seas discípulo de Jesús. Y no estoy diciendo que está mal que escuches alabanzas, no, de ninguna manera. Pero adoración no es lo mismo que cantar, porque el que adora lo hace en cualquier circunstancia, situación, no importa. Acuérdate de Pablo y Silas en el calabozo de más adentro. El que es discípulo entiende que adorar requiere un nivel mayor de madurez, porque no importan las circunstancias y las circunstancias no detendrán tu adoración. ¿Entiendes ahora lo mucho que se requiere para asumir la responsabilidad a la que hemos sido llamados? No es una simple vida cristiana dietética. Ser discípulo es un compromiso grande, es un compromiso fuerte. Si no, pregúntale a Judas, que no lo logró, no pasó la prueba, de 0 no pasó. Verdades que incomodan, pero hay que decirlas. Falta mucho pelo, pamoña. Ahora bien, volviendo al versículo inicial, a los versos iniciales, ahí en Lucas capítulo 6, la palabra dice que el Señor pasó la noche orando y después de esta acción, el Señor procede a escoger a sus discípulos. Entonces, ¿a quiénes escoge? Déjame decirte que a la crema innata no fue. A la alcurnia de la sociedad no fue. La Biblia dice que él escogió a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que fue el que llegó a ser el traidor.
¿Por qué 12? Pues mirándolo bíblicamente podemos ver ese trasfondo histórico, podemos ver que fueron 12 los hijos de Jacob, 12 príncipes de los hijos de Israel, 12 fuentes de Elim, 12 piedras del pectoral de Aarón, 12 tortas del pan de la proposición, 12 espías enviados por Moisés, 12 piedras para hacer el altar al cruzar el Jordán. Y en el Nuevo Testamento también se mencionan los 12 cimientos y las 12 puertas de la Jerusalén celestial vistas por Juan. En efecto, Jesús escogió a 12. 12 que ante nuestros ojos, ante nuestro razonamiento humano, ante los estándares de este mundo, eran los menos indicados para contratar, no cumplían con el perfil, 0 bachillerato, 0 pregrado, 0 maestría, mucho menos un doctorado, 0 de todo, 0, 0, un absoluto 0. Estamos hablando, amados, de Jesús, estamos hablando del Mesías. Humanamente podríamos pensar que seguramente él escogería un equipo de alta gama, por ejemplo, alguien entre los fariseos, entre los saduceos, entre los escribas, o al menos hombres capacitados de alta alcurnia, de renombre. Pudo reunir un equipo que tuviera grandes dones con un conocimiento fastuoso, que estuvieran a la vanguardia de gran conocimiento teológico y con una reputación intachable, puesto que estarían trabajando para y con el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿esto lo hizo Jesús? La respuesta es muy interesante. Jesús no hizo eso, de ninguna manera. Cuando Jesús escogió a sus 12 discípulos, incluyendo a Judas, no lo hizo a la manera de los hombres. Si Jesús hubiera sido un empresario moderno, lo último que hubiera buscado para conformar su equipo de trabajo serían hombres como los que escogió. A los ojos de un empresario, las probabilidades de fracaso eran altas. Nadie daba un céntimo, un centavo por esos 12 hombres. Si echamos un vistazo, sus oficios, su falta de preparación, su nivel social, su nivel educativo, sus debilidades, sus características particulares, hacían que en conjunto se vieran como un gran error. Pero como la palabra dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos. Incluso el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:27 al 31 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar, dice la palabra, a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie, absolutamente nadie, se jacte en su presencia. Mas vosotros por él estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces está claro, amados, que Dios escogió a personas como usted y como yo. Gente sin mucha importancia en los estándares de este mundo, pero requeridos para ser usados en su reino. Gente que en sus manos son instrumento de honra y de hermosura. Ahora miremos cuál es el perfil de estos 12. Hechos capítulo 4, verso 13 dice la palabra. Dice la escritura. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Después de que Jesús terminó de orar toda la noche, al día siguiente él hizo la elección. Empezó a revisar las hojas de vida, revisó los perfiles y escogió lo menos esperado. Miremos ese equipo, según la descripción de Hechos 4:13, y observando que los que menciona aquí en este versículo hacían parte del círculo más cercano de Jesús, nos damos cuenta que Juan y Pedro no tenían una preparación teológica o académica.
ya que eran hombres del vulgo, en otras palabras, gente común y corriente. Gente común y corriente. Y si revisamos a todos los 12, encontramos la siguiente estadística. Había 4 pescadores: Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, y Andrés, hermano de Pedro. También había un recaudador de impuestos que para la época era un oficio desprestigiadísimo, y ese era Mateo. Estaban Felipe, Bartolomé, Jacobo, Judas, conocido como Tadeo. Ellos eran simples plebeyos, gente naca, dirían por ahí. Había un incrédulo, Tomás, un celote, una especie de forajido, bandolero llamado Simón. Y la cereza del pastel, un traidor avaro quien le entregó, Judas Iscariote. Todos, sin excepción, eran personas comunes y corrientes, sin posición social elevada, hombres incultos, sin educación formal en la ley y la tradición judía, sin influencia en la élite política, social o religiosa de la época. No eran precisamente el equipo VIP. Ellos no tenían autoridad para enseñar o interpretar la ley y la tradición judía. A la vista de otros que sí estaban preparados, que sí estaban más preparados que un yogur, que tenían la cantidad de diplomas, estos 12 no calificaban. Pero a la vista de Dios es otra historia. Fueron escogidos, fueron llamados, fueron cambiados, fueron transformados, a excepción del hijo de perdición. Pero fueron cambiados, fueron transformados, caminaron con Jesús. El Señor los cambió, el Señor los transformó, el Señor estuvo allí con ellos. Entonces es muy importante lo que Dios hizo, no se quedaron como cuando el Señor los llamó. Hubo un reto, ellos lo aceptaron y Dios hizo lo que tenía que hacer en su vida. Entonces, ¿para qué escoge el Señor a estos 12? ¿Para qué los escoge? Claramente la palabra nos lo dice. La escritura nos los menciona perfectamente. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 3, verso 13 al 15. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Pues no fue para andar faroleando, fanfarroneando, faranduleando, ni para seguir igual al día en el que fueron llamados. No fue para eso. El Señor los llamó, ¿para qué? Para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar, para que tuvieran autoridad para expulsar demonios y sanar enfermedades. Escúchalo bien, ese es el orden correcto. El Señor empieza con para que estuvieran con Él. Antes de ser, tenemos que ser, pero la generación de cristianos de cristal de hoy quiere ser sin ser, es decir, saltarse el proceso. Y escúchalo bien, para llegar a ser debemos pasar tiempo con Jesús. La palabra dice, estableció a 12 para que estuvieran con Él. Indica que no sería algo esporádico, que no sería algo de vez en cuando. Significa que compartirían tiempo con el Maestro, habría cercanía, intimidad, estar permanentemente con Él. Y ese pasar tiempo con Jesús, allí, en esos instantes, en esos momentos, en ese tiempo con el Maestro, morirían a ellos mismos, aprenderían a seguir sus pisadas, a dejar hábitos pecaminosos, a morir para vivir, a obedecerle, a aprender de Él como su Maestro. Pero sobre todas las cosas, el asunto de mayor aprendizaje sería el tener un carácter nuevo, una nueva vida, una nueva criatura, un nuevo nacimiento, y la cercanía con Jesús haría eso, porque esto no se logra sino más a la bulla de los cocos, es estando en la presencia del Señor. Y escucha, Jesús estuvo constantemente rodeado por las multitudes. Pero una cosa eran las multitudes y otra los discípulos. Con sus discípulos había cercanía. Las multitudes se iban, pero con sus discípulos Él se quedaba. Entonces fueron llamados a ser, ¿qué?
Este fue un gran llamado, no fue cualquier cosa, es un gran llamado el que el Señor nos ha hecho. Y nos ha llamado a nosotros a seguirle. Es un llamado a una misión, es un llamado a un batallar, es un llamado a tomar tu cruz, un llamado a seguirle, porque ese seguir no es a medias o por raticos o por temporadas, es dejándolo todo como lo hicieron sus discípulos en el momento que fueron llamados sin mirar atrás. Es un llamado a una misión porque Él dijo, y hacer discípulos. Es un llamado a batallar, porque no es con mediocridades, ni con buchiplumadas, ni con fanfarronerías, es peleando la buena batalla de la fe. ¿Cómo? Echando mano de la vida eterna. Es un llamado a tomar la cruz, porque para esto se necesita negarse a uno mismo, crucificar los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y escucha, esta puede considerarse como evidencia de si somos o no somos realmente sus discípulos. Y un ejemplo muy claro de este llamado, un ejemplo para el recuerdo. Vamos allí al Evangelio de Lucas nuevamente, capítulo 9. Versos 57 al 62 dice, yendo a ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Bendito es el nombre de nuestro amado Salvador. En este pasaje bíblico nos damos cuenta que Jesús enfrenta tres casos muy particulares cuando de este tema se trata, cuando del llamado a ser discípulos se trata. Si tú lo lees por encima, te vas a dar cuenta que de lejos se ven como discípulos. Se ven que aparentemente están haciendo algo, ahí hacen algo. Pero al profundizar con cada uno, tú dices, vea usted, ¿dónde están? ¿Qué discípulos son estos? ¿Y por qué? ¿A dónde discípulos? Porque aún sus palabras decían, quiero seguirte, Señor. A la hora de la hora, realmente ese quiero seguirte quedaba por allí, en el infinito y más allá. Definitivamente no sucedía nada, solo quedaba en eso, en palabras, en el casi, en el hubiera, en el por un pilito. Y es una verdad incómoda. Falta mucho pelo, pamuña. ¿Qué encontramos de similitudes en estos tres varones? Estos tres hombres buscaban pretextos para salir del compromiso con el Señor Jesús, para huirle al compromiso. Estos hombres tenían todavía su mirada en lo terrenal, en lo que dejaron atrás. Por eso no quisieron seguir a Jesús. Por eso les pareció difícil. Estos hombres en apariencia seguían a Jesús allí, pero lo hacían a un ladito del camino, pero no en el camino. Y cuando esto sucede, no, son discípulos, parecen, pero no lo son. Que vayas por un ladito y que aparentes allí, que en la foto se vea que aparentemente eres discípulo, no te hace discípulo. Estos hombres son un contraste de Mateo el publicano, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, que ante el llamado dice, dejándolo todo, siguieron a Jesús inmediatamente. Ahora miremos las características particulares. El verso 57 y 58 dice lo siguiente. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza.
Cualquiera que lee este pasaje dice, qué dedicación, qué hombre, qué varón, qué entrega, me has impresionado, me he quedado con la boca abierta que estés tan solícito. Este varón se acerca con una aparente disposición y dice, Señor, te seguiré hasta el infinito y más allá. Tú solo dime a dónde y yo para allá cojo. Esta expresión de este varón, de su deseo de seguir ciegamente a Jesús, se ve que tenía una buena intención, pero no basta con la buena intención para ser verdaderamente un discípulo. Si se ofreció entusiasmado, le pareció nice, le pareció en tendencia, le pareció de moda, pero en realidad solo fue un impulso desconsiderado. La impulsividad es reaccionar de forma precipitada o no meditada ante una situación externa sin pensar sobre las consecuencias a largo plazo. ¿Y sabe por qué fue un mero impulso? Porque Jesús pone a prueba sus motivos con la respuesta tan explícita en el versículo 12. El Señor le dice, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor no lo estaba rechazando. Está bueno que me quieras seguir, le dice, pero las intenciones de ese seguir tienen que ser las correctas. No puede ser una emoción del momento, porque la idea es llegar a la meta, no quedarse en medio del camino. Seguir a Jesús es un asunto, no es una moda que hoy es y mañana se pasa. Y para ser discípulo hay que entender que existe un costo, que hay que pagar el precio. Y este cuasi algo que aparece aquí reflejado en la palabra, fue tan apresurado que no pensó que en el costo de ser un verdadero discípulo. Hay que estar dispuesto a que el Señor nos forme, nos moldee, nos pula, nos pode, nos pase por el fuego y quite lo superfluo que está en nosotros. Entonces aquel que sigue a Jesús solo por una emoción del momento no pasa la prueba, no pasa el desierto, no pasa la evaluación ni raspando. Te pregunto, ¿qué te va a costar tomar la decisión de comprometerte como discípulo de Jesús? Lo que el Señor nos enseña y aprendemos de esta situación es que no es suficiente el desear servir al Señor. Uno tiene que llegar a tener un compromiso con Él para seguirle. Y este seguirle no es simplemente dar unos pasitos. Esto involucra sí o sí estar dispuesto, escúchalo bien, a dejarlo todo lo que el Señor nos pide. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay quienes dicen, me parece cool cantar en la iglesia, predicar, wow, me parece lindo que me vean, ser diácono, wow, yo quiero estar en los ministerios que se vean. Esto no es moda, esto no es un hashtag de las redes sociales, el llamado es serio. Así que si es por moda, si es por like, si te parece cool nada más para que te vean mejor, quédate donde estás. No te pongas con el te seguiré, Señor, al sol, a la luna, hacia las estrellas, cuando no estás dispuesto a dar ni medio paso por hacer su perfecta voluntad. Olvídate de eso, como dicen por ahí, si no estás dispuesto, no te vistas que no vas. Estas son verdades que incomodan a más de uno, pero es necesario decirla. Una verdad que incomoda falta mucho, pero pamuña. El siguiente personaje que nos menciona la palabra, versos 59 y 60. Y dijo otro, sígueme. Le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo, desde el tercero, quedamos ahí hasta el 60. Es un privilegio que Dios nos llame para seguir, para ser sus discípulos. Es el privilegio más grande, es la honra más grande. Qué privilegio para este hombre. Jesús mismo le dijo que le siguiera y todavía este atrevido se hace del rogar. Este varón tuvo el mismo llamado que Jesús le hizo a sus 12 discípulos. Es el llamado extendido que Jesús nos hace a ti y a mí. Y este hombre presenta una excusa eligiendo primero a sus familiares que a Dios.
Está bien que cuides y seas responsable de tu familia. Eso es un deber y eso hay que cumplir. Aquí el punto no es ese. Aquí el punto es que este señor invirtió el orden de las prioridades. Cualquiera que lea por encima dice o diría que no fue un rechazo absoluto, un rotundo no, pero la verdad es que lo disfrazó. O sea, no es que, Señor, yo no estoy interesado. No me malinterprete. Lo que pasa es que a mí me gustaría hacer otras cosas. Primero, te agradezco la invitación, pero dame un tiempo, ahora no, pero después sí, más adelante, tal vez. Cuando esté preparado, cuando esté preparada, pero que quede claro, Señor, yo no te estoy rechazando. El conflicto de responsabilidades que enfrentó fue solamente una excusa para no cumplir con el llamado de Dios en su vida. ¿Qué te impide? ¿Qué excusa te impide realizar un compromiso de seguir la voluntad de Dios en tu vida? Solo te la pasas diciendo, por supuesto, Señor, yo iré algún día. El Señor requiere un compromiso total, sin excusas. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Jesús quiso clarificar cuán importante es el reino de Dios, cuán importante es la vida eterna y no esperar que el muerto muera. Cuán importante es enseñar acerca del reino de Dios que esperar que mueran sin Cristo. ¿Cuántas excusas más vas a inventar para no comprometerte con el Señor? ¿Cuántas excusas le pones al Señor para no ser un verdadero discípulo? ¿Cuántas excusas pones ante Dios para justificar tu mediocridad? Ahí te la dejo, ya es asunto tuyo resolverlo y ponerte a cuenta. Estas son verdades que incomodan a más de uno, pero es necesario decirla. Falta mucho pelo pa' moña. Versos 61 y 62 dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Este varón del cual tampoco se le conoce el nombre, nos muestra o representa a aquellos que quieren a Jesús, quieren seguirle a Él, pero mirando hacia atrás, mirando lo que dejaron atrás. Si estamos pensando decir, déjame que primero haga esto o aquello, todavía entonces eso significa que no estamos dispuestos a seguirle, que no estamos dispuestos a ser sus discípulos. Cuando ponemos la mano en el arado, nuestro Señor espera que miremos solamente hacia adelante, con con buen trabajo, como lo debemos hacer, como buenos labradores. Si miramos hacia atrás, el surco se torcerá por la falta de atención e indecisión. El reino de Dios requiere discípulos aptos, listos. Eso demanda que nos enfoquemos y miremos hacia adelante. No eres cangrejo para andar hacia atrás. Y quizás te preguntes, ¿por qué es tan importante no mirar hacia atrás? Porque es atrás donde se encuentra todo lo que podría frenar nuestro camino. Atrás está el pasado, atrás están las ambiciones personales, atrás están las comodidades, todo aquello que fácilmente nos hace dudar o nos lleve a retroceder. El deseo de estos tres varones de ir en pos de Jesús estaba probablemente guiado por la emoción, más que por la convicción. Cuando son nuestras emociones las que deciden seguir a Cristo, a la primera dificultad, a la primera exigencia de renuncia, de déjalo todo, nos llenamos de excusas para no seguir adelante. Señor, esto no estaba en el contrato. Estas situaciones yo no las quiero en mi contrato. Cuando es nuestra convicción la que responde al llamado, ponemos las manos en el arado y comenzamos a trabajar en lo que se encomienda sin que nada nos pueda detener. Nada que quede atrás nos interesa. Todo lo que necesitamos y queremos está hacia adelante. Es nuestro galardón, es nuestra ciudadanía que no es esta. No todo el que sigue a Jesús es su discípulo. Por eso no podemos quedarnos solo con la actividad y ya en la foto para el Facebook, para que miren, para que crean. Eso va mucho más allá. Ser discípulo va mucho más allá. El ser discípulo de Jesús conlleva compromisos fuertes y el compromiso no es otra cosa que entrega total, la cual transforma la vida del creyente y lo lleva a vivir de acuerdo con la voluntad y el propósito de Dios, impactando no una,
sino muchas o todas las áreas de nuestra vida. Es importante que tengamos en cuenta esto. Una verdad incómoda. Falta mucho pelo pa' moña. A la iglesia le falta mucho todavía, porque cree ser discípulo, pero todavía por ahí no va la cosa. Y agregamos algunas otras verdades, unas cuantas verdades. ¿Qué verdades? Verdad número 1, los discípulos ciertamente eran seguidores de Jesús, pero no todos los seguidores de Jesús son sus discípulos. Escúchalo bien, las multitudes siguieron a Jesús después de que Él les enseñó en el Sermón del Monte. Mateo 8:1 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía un montonón de gente, un montonón de gente. Los siguieron buscando ser sanados. Juan 6:2 dice, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Los siguieron porque podía darles de comer. Juan 6:26 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Pero la palabra no dice o no nos indica de que el compromiso de estos individuos en medio de semejante multitud durara más que la circunstancia inmediata. De allí no pasó. De allí no sucedió nada. En otras palabras, su interés en Jesús generalmente no se elevó al nivel de compromiso que conlleva el discipulado. Cristianos sí, pero no discípulos. La multitud se mueve atraída por los milagros, pero se dispersa cuando obtiene lo que necesita o se le exige un compromiso. No sigue a Jesús por amor y convicción, sino por necesidad. El discípulo, en cambio, es un aprendiz que se convierte como su maestro. Sabe que para seguir a Cristo requiere sacrificio, entrega, compromiso y negación de sí mismo. Refleja a Jesús en su conducta, en su palabra. Su palabra concuerda con su conducta. O sea, no está la una por allá y la otra por acá. Concuerdan. Guarda los mandamientos. Vive de acuerdo a la voluntad del Padre. No sé lo que su maestro hace. Sigue sus pisadas, no solo las sigue, sino que coloca sus pies sobre las pisadas del maestro. Escúchalo bien, entre multitud y discípulo hay un trecho largo. Hay un trecho largo. El que está en la multitud le falta mucho pelo para mono. Estar en la multitud es ser parte de las personas que se sienten impactadas por sus milagros y cuando ven esos milagros se sienten inspirados a seguirle, pero esto no es la última condición que debemos anhelar, es decir, seguirlo solo porque estamos viendo milagros o estamos siendo bendecidos es fácil y hasta lógico. Jesús anhela que nosotros nos coloquemos en una relación con Él de discípulo, es decir, no solo acompañarlo porque somos beneficiarios de Él. Y la diferencia fundamental entre ambas categorías es que el que acompaña a Jesús es el que busca beneficiarse de su poder, pero el que es discípulo, independientemente de la realidad que esté viviendo, la situación que está viviendo, seguirá cumpliendo con la agenda de Jesús. Jesús nos desafía a que una cosa es ir a la iglesia con la multitud y otra es ser su discípulo. Con este pasaje debemos entender que nuestra vida ya no es el centro de importancia, sino solamente su propósito. Ser discípulo es desentendernos de nuestra propia existencia para adentrarnos en su existencia. Ser discípulo es poner en segundo lugar nuestros sueños y poner en primer lugar los de Él. Es que no puede haber automáticamente o auténticamente un discípulo mientras no asumamos sus propósitos, su reino. Podemos ir todos los días a la iglesia, pero por
probablemente, posiblemente no habremos entrado en la categoría de ser discípulos. La esencia del evangelio no es conseguir admiradores o fans, sino hacer discípulos. Y esa es la esencia de la iglesia. Entiende esto. Jesús, al extender la invitación a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan, a ese venid en pos de mí, los están invitando a emprender un cambio, una transformación, un compromiso, una entrega. Y ellos respondieron de inmediato con la voluntad de dejar atrás botes, redes e incluso Zebedeo, todo lo cual representa su antigua vida, su seguridad. La invitación de Jesús fue, por lo tanto, un llamado a dejar atrás las vidas que conocían y emprender una vida de discipulado que requería un nuevo conjunto de prioridades y responsabilidades centradas en una comprensión eterna de la vida. Estas multitudes son solo radiografías de la iglesia hoy, que dicen que son discípulos, pero en realidad no son nada, cuasi alguna cosa son, para que crean, dejando el llamado medio embolatado, y en ese embolate solo haces parte de ese gentío, de la multitud, pero escúchalo bien, no del grupo de los 12. Y déjame decirte claro, raspado y pelado, si no eres discípulo como corresponde, de raca mandaca, excepcional, de primera, de calidad, aprobado, entonces simplemente, y aunque estés montado en el altar de multitud, no pasas. Y por eso tú y yo debemos poner sobre la mesa y revisar nuestro propio discipulado. Discípulo o multitud, verdades que incomodan. Una verdad incómoda que hay que decir. Falta mucho pelo para moña. La segunda verdad que observamos es que los discípulos no andan por ahí garcipoleando. Los discípulos siguen a Jesús y no es de cualquier manera. Como para que crean, siguen a Jesús de cerca. Lucas 8 dice lo siguiente. 8, capítulo 8, verso 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y dice ahí, y los 12 separados con él. Los discípulos caminan el camino, no deambulan, no andan por ahí garcipoleando. Los discípulos siguen a Jesús y no es de cualquier manera, como para que crean, siguen a Jesús allí cerca. Lucas 8 comienza describiendo cómo Jesús recorrió pueblos y aldeas proclamando las buenas nuevas de salvación, y enfatiza en algo muy particular. Junto a él estaban sus discípulos, literalmente dice, y los 12 con él. Ellos no estaban lejos de Jesús, estaban ahí siguiendo sus pasos, caminando sus pisadas junto a su maestro, no de lejos. Jesús estaba con ellos allí. ¿Para qué? Para perfeccionarlos, para perfeccionarlos. Ese caminar junto al maestro expresa compañerismo, expresa obediencia, expresa un entrar en una relación íntima con el maestro, donde has alineado tu voluntad a la de él y buscas considerarte crucificado con Cristo, donde él se convierte en el mayor deseo de tu corazón, donde es necesario conocerlo, donde es necesario escuchar su voz, donde se deja de lado cualquier cosa que pueda ser un distractor, buscando agradarle, porque él se convierte en el objetivo principal. Él se convierte en todo para nosotros. No es una actividad reservada solo para el domingo por la mañana. Es un vivir en un estado de adoración ininterrumpido. Un discípulo camina, no garcipolea, no deambula, y un caminar que lo lleve a la meta, sosteniéndose como viendo lo invisible, sabiendo cuál es su paternidad, sabiendo cuál es su ciudadanía, sabiendo cuál es su objetivo, sabiendo cuál es el sendero que debe tomar. Para la multitud, cualquier bus le da exactamente igual. Para un discípulo no, porque sabe que es mucha la dignidad dada, que es una salvación tan grande, y por eso camina firmemente. ¿Dónde? Junto al maestro. En el verso 4 de ese mismo capítulo, en el Evangelio de Lucas, se nos dice que juntándose una gran multitud, es decir, otros habían venido, tal vez habían oído hablar acerca de Jesús, de sus grandes milagros, estaban allí por curiosidad.
para tomar una foto, subirla a las redes y decir, wow, mira mi selfie. Este grupo denominado como una gran multitud no camina junto a Jesús. Este grupo va y vienen de vez en cuando y de cuando en vez. Aparecen como el cometa Halley, de ahí un aparecer que aunque se les ve en la iglesia, hacen parte solo de una foto panorámica de lo que hoy existe en el cuerpo de Cristo. Y este tipo aparente de un medio caminar, eso solo es apariencia, pero no es algo profundo, es solo superficial, no es algo veraz, genuino, no es nada. Porque ese sentido, escúchalo bien, no es indicador de que esté de acuerdo con lo que Jesús está enseñando o lo que es peor, indique que están viviendo de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Te suena familiar? Pues lo mismo es cierto esta noche. No todos los que están presentes y conectados en esta vigilia están en la misma página, están en la misma sintonía, o como lo indica la palabra, y los dos se conectan. Hay muchos que están caminando, pero para el lado contrario. Verdades que incomodan, pero hay que decirles. Falta mucho pelo, pamoña. Verdad número 3. Bendito sea el nombre del Señor. Escúchalo bien, los discípulos no son palo paleño. Los discípulos debemos dar fruto. Juan 15:8 dice la palabra de nuestro amado Salvador. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ahí no dice un poquito, una uva, no, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. En el mundo natural, el fruto es el resultado de una planta saludable que produce lo que fue para lo que fue diseñada. Pare de contar. Génesis 1:11 y 12 dice, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así, produjo pues la tierra hierba verde, que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Tú y yo debemos dar fruto. Los discípulos del Señor deben dar fruto. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Jesús mismo comparte la parábola del sembrador, la cual ilustra una verdad celestial, donde la semilla cae en diferentes tipos de suelo, caminos duros, caminos pedregosos, caminos espinosos y buen suelo. Además, evidencia cómo las personas reciben esa semilla. Esa semilla y la reciben de diferentes maneras, en diferentes sintonías. Y como es observable en la estadística bíblica, siempre son más los que quieren hacer parte de la multitud y no parte de los 12. Siempre son más los que quieren hacer parte de la superficie, pero no de las profundidades en el río de su espíritu. Así pues, junto al camino es un corazón duro y sensible, tierra infértil. Los pájaros vienen, comen la semilla. Es decir, que el diablo viene y quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. Lo que produce 0 pollitos, 0 fruto. Y este tipo de terreno o corazón no hace parte de los discípulos, solo es multitud. Lo siento, pero es la verdad. Le falta mucho pelo, pamoña. Hay verdades que incomodan, pero hay que decirles. Se tenía que decir y se dijo. Sobre la piedra, estos reciben la palabra con gozo, pero aceptan, se apartan, la reciben, la tienen aquí, wow, wow, qué alegría. Me emocioné el día de hoy en el culto. Pero se apartan, ¿por qué? Porque no aguantan la prueba, porque no tienen raíces profundas, porque hay un corazón falso. Inicialmente parecen verdaderos, pero no lo son. Sus corazones no cambian, su respuesta se basa en mera emoción. Súper superficial, 0 pollitos, 0 fruto. Así que aunque parezcan auténticos, no son más que multitud. Lo siento, pero es la verdad. Le falta mucho pelo, pamoña. Hay verdades que incomodan, pero hay que decirlas. Entre espinos, escuchan la palabra, pero se distraen con las preocupaciones, la riqueza, los placeres de la vida. No les alcanza el día, un corazón carnal, se detienen en el aquí y el ahora, y pues ni modo, así no llevan fruto a la madurez.
completamente inmaduro. Estos son solo de la multitud. Los discípulos llevan fruto, lo siento, pero es la verdad. Los discípulos llevan sí o sí fruto. Y si no lleva fruto, te falta mucho pelo pa' moña. Hay verdades que incomodan, pero hay que decirlas. Mientras que hay un corazón fértil, Jesús dice que la semilla que cayó en buena tierra son los que habiendo oído la palabra del Señor, no se quedan con ella y dicen, ay, qué lindo. No, 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 no. Oyen la palabra del Señor y la guardan y dan fruto con perseverancia, con perseverancia. Este es un corazón cambiado, convertido, transformado, que escoge lo que a vida eterna permanece. Estadística bíblica, 3 de 4 grupos, lo que significa mayoría multitud, pocos discípulos, mayoría lo superfluo, poco lo profundo, mayoría quedarse así como están, pocos deciden hacer cambios contundentes. Mayoría aquí y ahora, pocos dicen yo quiero la vida eterna. Mayoría una vida estéril que no da ni el 0%. Pocos deciden una vida que da fruto al 30, al 70 y al 100 por 1. Mayoría un gentío, pero pocos son un grupo selecto. Como discípulos debemos dar más y no uvas silvestres. Los discípulos, escúchalo bien, no son palo paleño, no son palo paleño. Los discípulos son árboles que sí o sí debemos dar su fruto, debemos dar fruto, porque el árbol que no da fruto será cortado y echado fuera, será quemado. Lo siento, pero es la verdad. Le falta mucho pelo pa' moña. Hay verdades que incomodan, pero hay que decirlas. Se tenía que decir, amados, y se dijo. Verdad número 4. Los discípulos, escúchalo bien, no son fanfarrones. Los discípulos, por el contrario, no se llenan la boca de decir yo como soy increíble, maravilloso, impresionante. No, los discípulos dan testimonio y los discípulos manifiestan a Jesús a través de su vida. ¿Cómo? Pues mira lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 5. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Mateo capítulo 5. Verso 13 al 16 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Jesús es muy claro especificando qué es lo que espera de ti, cuál es el fruto, cuál es el ejemplo, cuál es el impacto. Nos dice que somos sal de la tierra y luz del mundo. Y de manera categórica nos dice, ustedes son. Ahí no dice, sería bueno que fueran, miren a ver si de pronto con un poquito, ahí más o menos, o tal vez podrían llegar a ser, o con una astucia bastaría, miren a ver qué se puede hacer. Ahí dice, ustedes son. ¿Y qué habrá querido decir con esto? Que simplemente es un mandato, simplemente está delimitado, nos está especificando el rol que tiene cada cristiano que dice ser discípulo de Jesús. No es un cumplido, es más que un cumplido al decirnos que somos sal y luz. No está marcando o diciendo, ay, qué lindo, mira, tú eres una luz y una salecita. No, no, no. Él nos está dando un mandato. Él nos está diciendo qué es lo que espera de nosotros. Él no nos está diciendo, tal vez si quieres, o interpreta, a ver cómo lo interpretas tú.
es un mandato. Nos está marcando cuán necesario y al mismo tiempo cuán difícil es la tarea que debemos realizar y qué responsabilidad tan grande tú y yo tenemos. No se nos pide que seamos espectadores, sino actores en medio de una sociedad donde reina la oscuridad y donde la vida parece bastante insulsa. Jesús nos llama a sazonar y nos llama a alumbrar. Somos llamados a ser esa sal que sabe a fidelidad, a verdad, justicia, paz. Sal que alcanza a las personas con los sabores del evangelio, el testimonio y el servicio. Y luz, pues reflejamos a Jesús a través de sus acciones, palabras y testimonios al vivir vidas que reflejen la verdad, el amor y la gracia de Dios. Sal de la tierra. En lo natural, la sal preserva, aparta de la corrupción. Por lo tanto, en lo espiritual, si somos sal, significará que viviremos vidas apartadas, es decir, santificadas. En lo natural, la sal, luego de muchos años, no pierde la calidad, sabor y potencia. Asimismo, con el discípulo debe mantener el mismo estándar de calidad. En lo natural, la sal no pierde su composición química, aunque esté en alta temperatura. De igual manera, el creyente en medio del fuego de la prueba no dejará de ser fiel. En lo natural, la sal detiene el avance de la destrucción, de la putrefacción. Por lo tanto, en lo espiritual, si somos sal, significa que en relación a los que nos rodean, nuestra influencia debe marcar la diferencia. Ayudará a la detención del avance, del progreso, de lo inmoral, de lo pecaminoso. Por lo tanto, el rasgo diferencial que debemos notar es que no podemos confundirnos con el mundo, sino distinguirnos de él. Jesús nos da un sentido de influencia en el mundo a través de estas analogías. Estamos llamados a impactar al mundo por el poder del Evangelio de Jesucristo y no que el mundo nos impacte a nosotros. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Tomando el sentido de la sal y si lo trasladamos a los discípulos, encontraremos en esta pregunta una fuerte reprensión. ¿Con qué será salada? Una exhortación divina. Si los cristianos, aquellos que dicen ser discípulos, pierden su función de sazonar, entonces, ¿qué más queda? No queda nada, inexistencia total, carencia absoluta de todo, solo queda la paga y vamos. Así que métete en la cabeza que como discípulo de Cristo, eres sal y no azúcar. No estás para empalagar, sino para sanar y sazonar. Así que deja de fanfarronear y cumple a cabalidad tu función y ministerio. Los discípulos no fanfarronean. Los discípulos cumplen su ministerio por completo. Lo siento, pero es la verdad. Le falta mucho pero pamoña. Hay verdades que nos incomodan, pero hay que decirles. Somos luz. En Génesis 1:3 observamos lo que Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Y en Génesis 1:4 se declara y dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. De acuerdo con este versículo, la luz es lo opuesto a las tinieblas y desde aquel día no pueden tener ningún tipo de comunión. Cuando Jesús dice una ciudad sentada por un monte no se puede esconder, esta es una declaración sobre la que tenemos que considerar, pensar y hacer un examen atento y exhaustivo, porque siendo nosotros calificados como luz escucha y que reflejamos la luz de Cristo, tenemos que entender nuestra responsabilidad. Somos antorchas que avisan el camino de la luz, a donde todos pondrán los ojos y sobre nosotros y se fijarán de nuestro testimonio si somos luz o no somos nada. Cuando dice no se enciende una luz y se pone debajo del almud, es una observación clave, ya que muchos discípulos pretenden alumbrar desde abajo de una cubierta. El almud es un cántaro, un cesto de medida bajo el cual nadie se le ocurre poner bombillo para que alumbre. Pero muchos quieren hoy seguir siendo discípulos o quieren ser discípulos bajo el almud del rencor, bajo el almud del no perdón. Quieren ser discípulos y que alumbrar bajo el almud del orgullo, bajo el almud de la mediocridad.
bajo la luz del pecado, bajo la luz de las excusas, bajo la luz de las contiendas, iras, peleas, bajo la luz de la amargura, bajo la luz de la fornicación, bajo la luz del adulterio, bajo la luz de la pornografía, bajo la luz de yo no mengo y así me cae el punto. Bajo la luz de las mentiras piadosas, bajo la luz del mal testimonio, bajo la luz de aquí yo hago lo que quiero y punto, yo muestro mi cara de fanfarrón y ya. Bajo la luz, escúchalo bien, no se alumbra. No se alumbra nada, no se alumbra a nadie. Bajo la luz, a lo mucho eres una luz navideña que prende y apaga, pero jamás una luz que disipa las tinieblas. Bajo la luz, escúchalo bien, no eres discípulo, no te equivoques. Bajo la luz solo fanfarroneas porque te pretendes ser algo que no eres. Bájate de esa nube, lo siento, pero es la verdad. Bajo la luz le falta mucho pelo pa' moña. Hay verdades que incomodan, pero hay que decirles. ¿Cuál es nuestro mensaje como sal y luz del mundo? ¿Cómo vivimos nuestro llamado como discípulo? ¿Lo hacemos como discípulo o lo estamos haciendo como multitud? ¿Cuál es nuestro ejemplo? ¿Estamos dando fruto o simplemente somos un palo seco que aparenta ser un árbol verde? Pero escúchalo bien, el árbol bueno se da a conocer por sus frutos, así como el árbol malo. ¿Estamos alumbrando a los que están en tinieblas o estamos bajo el almud? ¿Estamos sazonando? ¿Estamos caminando o estamos deambulando? ¿Estamos cumpliendo la función para la que fuimos llamados? Porque debemos preguntarnos eso, aún por nuestro testimonio, los hombres, la gente que nos rodea, glorifica a nuestro Padre Celestial, o por nuestro testimonio, el amor de muchos se ha enfriado. ¿En dónde estamos? ¿En qué lado estamos? ¿En qué posición estamos como discípulos? Es tiempo de cuestionar lo que somos y lo que hacemos en esta tierra luego que nos convertimos. Es hora de cuestionar nuestra vida cristiana, nuestra vida como discípulos, porque la verdad sea dicha, hay un montón parándose en los altares, dándosela de discípulos, y de discípulos ni el nombre, le falta mucho pelo pa' moña. Hay muchos que no están preparados para esta conversación. Hay verdades que incomodan, pero hay que decirlas. Hay que decirlas. Y al hablar de una verdad incómoda, solo significa que algo que nos pueda molestar o no queremos escuchar, es necesario que no la digan. Si de algo podemos estar seguros es que nuestro Dios siempre hablará sus verdades a nuestra vida. Queramos o no, la vida cristiana implica enfrentar verdades incómodas que desafían nuestra comodidad y nos obligan a crecer espiritualmente, a reconocer nuestra necesidad de Dios, a aceptar su corrección, a someternos a su voluntad. Allí es donde experimentamos una transformación profunda, un mayor acercamiento a Él. Y esto es un reto no para la multitud, no para los que están debajo del almud, no, es un reto para los discípulos. Por eso es necesario que entiendas que es importante que nos hablen con la verdad. Y la verdad es que tenemos que revisar qué calidad de discípulos somos, porque el discipulado no es apto para mediocres. Y la mediocridad no es elección ni opción para el discípulo. Hemos sido llamados a ser discípulos completos, no medio discípulos. Esto no se trata de un poquito, de una fracción, de una migaja. Se trata de ser excelentes. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marco y Juan, Lucas, describen el alto costo que todo discípulo de Jesucristo debe estar dispuesto a seguir fielmente las pisadas de su maestro. Mateo 16, 24. 16, 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sigue. Marcos 8:34 dice lo siguiente, palabras similares.
Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí del evangelio la salvará. Lucas 9:23 nos dice lo siguiente. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Jesús está instruyendo sobre el discipulado. A todo el que quiere ir en pos de él, las palabras de Cristo revelan distintivos muy claros. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. El verbo quiere, ese verbo querer, no hace alusión a un deseo espontáneo por obtener algo. Por ejemplo, quiero un libro, quiero un par de medias, quiero unos zapatos, los compro y listo. Ese quiere no es eso mismo. Ese quiere no se refiere a eso, sino a permanecer queriendo, anhelando y buscando al Señor. Es una actitud continua, perseverante, es decir, todos los días se deberá estar anhelando ir en pos de Jesús. Lo siguiente que vemos es la negación, requisito fundamental de aquellos en quienes la luz del Evangelio resplandeció gloriosamente en sus corazones, produciendo un arrepentimiento real, una fe verdadera en el Hijo de Dios. Pero ¿qué significa negarse a sí mismo? La negación requiere una renuncia voluntaria a los propios deseos o intereses. Es un término fuerte que significa no tener relación con algo. El apóstol Pablo utiliza una analogía de un atleta para ejemplificar este principio. Él dice, no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal manera que lo ganen, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos hacen lo necesario para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Los discípulos de Jesús deben renunciar, es decir, de una vez, es despedirse del antiguo yo, de ese yo ajeno de la gracia. Aquel que se niega a sí mismo abandona toda confianza en lo que uno es por naturaleza y depende únicamente de Dios para su salvación. Siguiendo la analogía del apóstol Pablo, ¿podía un competidor de alto rendimiento dejar de entrenar, subir de peso, abandonar su dieta y esperar que se den los mismos resultados? ¿Esperar seguir ser un competidor de alto rendimiento? Sin duda alguna, eso es imposible. Humanamente no calificaría para competir. Algo similar sucede con los discípulos de Jesús. Lo siguiente que observamos allí es que es el tome su cruz. La crucifixión es una metáfora importante del discipulado. Un discípulo debe morir. Debe morir a su voluntad propia y hacer la voluntad de Dios sin importar el costo. Seguir a Cristo significa morir todos los días, no hay manera. Seguir a Jesús implica morir para vivir. La última parte de este verso, de lo que leímos en los 3 evangelios, es sígame, sígame. La capacidad de seguir a Jesús no reside en el discípulo, sino en quien lo ha llamado. Pues quien llama, preserva, cuida, guarda. La determinación a proseguir en este maravilloso, hermoso y digno llamamiento reside en la obra del Espíritu Santo, en la vida del creyente. Pues el Espíritu nos dirige a toda verdad. Es el Espíritu quien nos dirige a Cristo. Seguir a Jesús significa confiar plenamente en Él, seguir sus pisadas, obedecer. Sencillamente, quien no está dispuesto a hacer esto, jamás podrá seguirle, jamás podrá ser su discípulo. ¿Estamos dispuestos o no? ¿Estamos dispuestos? Seguir a Cristo no solo requiere aceptarlo como Salvador, sino también someternos a Él de todo corazón. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y también dice la Escritura, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vivimos en tiempos donde la apariencia puede ser engañosa. A menudo las redes sociales y otros medios de comunicación nos presentan una versión idealizada de nuestras vidas que puede no reflejar la verdad.
De manera similar en nuestra vida cristiana podemos estar engañados, creyendo que estamos viviendo una fe genuina, unos discípulos increíbles, maravillosos, de altos estándares, cuando en realidad estamos lejos de una verdadera vida en Cristo. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces el Señor dirá, nunca, nunca, de los nunca, yo los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Este pasaje revela una inquietante verdad. Y es que no es suficiente llamar a Jesús Señor o realizar actos de servicio en su nombre. La entrada al reino de los cielos depende de hacer la voluntad de Dios. Jesús aclara que las acciones externas y los milagros sin una vida que refleje la verdadera voluntad de Dios no son suficientes. La advertencia es clara. La vida de un discípulo debe estar alineada con la voluntad de Dios. No es una apariencia religiosa. Algo similar ocurre con la parábola de las 10 vírgenes, donde Jesús le termina diciendo a las vírgenes insensatas, de cierto os digo que nunca os conocí, no las conozco, no sé quiénes son. Ambos pasajes son enseñanzas dadas por el mismo Señor. Y si el énfasis en ambas es el mismo, demuestra la importancia que esta verdad tiene en la vida de un cristiano. No es nada congruente afirmar conocer a Dios y no obedecer sus mandamientos. No es congruente. Eso no es de discípulos. La verdadera relación con Dios se manifiesta a través de la obediencia de su palabra, de sus instrucciones, de la Biblia. Aquellos que dicen conocer a Dios, pero viven en desobediencia, están engañándose a sí mismos. La autenticidad de nuestra fe se prueba a través de nuestra disposición a seguir los mandamientos de Cristo, siendo verdaderos discípulos. Tenemos que tener cuidado en caer en la trampa de una vida religiosa, de creer que vivimos una vida de fe, cuando todo es meramente superficial. Es importante darnos cuenta a tiempo para corregir y entregarnos completamente al señorío de Cristo. El Señor pregunta, ¿por qué me llamáis Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Hay una gran brecha entre decir que tenemos una vida de fe y vivir una vida de fe. Porque podemos decir, pero una cosa es decir y otra vivir. Jesús cuestiona la autenticidad de aquellos que lo llaman Señor, pero no obedecen sus enseñanzas. La verdadera fe se refleja en la obediencia, en la práctica de los principios del Señor. Llamar a Jesús Señor sin seguir sus mandamientos es una contradicción y revela una fe superficial. La cuestión es que muchas personas pueden estar viviendo esta realidad. Creemos que por asistir y participar en una iglesia ya con eso tenemos el título de discípulos. La advertencia de Jesús en Mateo 7:21-23 y la parábola de las 10 vírgenes nos desafían a examinar la profundidad y la autenticidad de nuestro trabajo en Cristo, de nuestro servicio, de nuestro discipulado. Lo esencial es una relación genuina y obediente. Es una relación genuina y obediente. Por eso debemos examinarnos cada día y asegurarnos de que no estemos entre aquellos a quienes Jesús les dirá, nunca os conocí. En lugar de eso, amados, busquemos ser conocidos por Él a través de una verdadera vida de fe, de obediencia, de discípulo, que cada uno de nosotros vive en plena comunión, llevando el fruto del Espíritu en nuestras vidas para que al final podamos escuchar las palabras, bien hecho, buen siervo y fiel. Una verdad incómoda. Falta mucho, pero pamoña. Ser discípulos es para valientes y los valientes asumen el reto. Los valientes no fanfarronean, no viven en la multitud, no están debajo del almud, no hacen lo que lo hacen los fariseos, muy puestecitos en apariencia, que hasta parecen discípulos. Pero el Señor les dice, ¿sabe qué les dice? Hipócritas,
Hipócritas, bien profetizó Isaías vosotros cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Esa es una postura de falsedad, de moneda de cuero, de más falso que las vitaminas del frutiño, que aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas, que cuelan al mosquito pero se atragantan con el camello, que se visten con apariencia de piedad, que se muestran como discípulos. De esos hay un gentío en la iglesia. Hay por cantidades, y a eso Jesús no les dice con ternura: ay, qué lindo, cómo me siguen, ay, poquito a poco me van siguiendo. A eso les llamó sepulcros blanqueados. Por fuera lucen lindos, hermosos, por fuera lucen fantásticos y maravillosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos, de impurezas. El Señor les dice: ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Y estos no eran gente del mundo, ni del vulgo, eran los maestros de la ley. Fariseo no es sinónimo de discípulo, es sinónimo de hipócrita, de actor de telenovela. Que estés montado en el altar no te hace discípulo. Que no dejes el pecado y así tranquilamente te quieras subir al altar no te hace discípulo, porque te montaron ahí, te pusieron al micrófono. Eso no te hace discípulo. Si tú no vives la vida como a Dios se agrada, simplemente te hace un hipócrita, y los hipócritas no entrarán en el reino de los cielos. Sí, señores, una verdad incómoda, pero hay que decirla. A esos que están en esas condiciones en la iglesia, le falta mucho pelo pa' moña, y falta mucho pelo pa' moña expresa que alguien no cuenta con experiencia, pericia o recursos para lograr algo, pues le falta todavía mucho de lo que se requiere. Y falta mucho pelo pa' moña. Para aquellos que hoy en las iglesias aparentan piedad, pero niegan la eficacia de ello, que viven mediocremente el evangelio, que se ven hasta activos en las iglesias, montados en los altares, pero en la profundidad de la presencia del Señor no hay nada de nada, que son como una carreta vacía, que solo lo que hace es mucho ruido, pero de ahí no pasa. Una verdad incómoda: mucho pelo pa' moña te falta. Se tenía que decir y se dijo, punto. Un detalle muy particular de la naturaleza humana es que al hombre no le gusta enfrentar la verdad. Prefieren maquillarla, difuminarla o matizarla, incluso pretenden ignorarla. Decimos que nos gusta la verdad, pero a veces no estamos cómodos con ella. La incómoda verdad es que no nos gusta enfrentar aquellas cosas que son ciertas, que son reales. La verdad no es difícil afrontarla, soportarla y actuar en consecuencia. A la gente no le gusta eso. Escucha, Jesús no se enganchó, no se puso a decirle al pecador, al adúltero, al fornicario, no se puso a decir: tú eres un fornicario, tú un adúltero, tú y tú. No se puso con eso. No lo vemos decir a este poco de borrachos que están aquí. A la mujer adúltera le dijo: ¿quiénes son los que te acusan? Tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Él a los que sí confrontó, él le dijo, él le dijo a los fariseos, a los que decían ser y no eran, a los que decían: veme qué lindo, me veo hermoso, fantástico, precioso, a esos confrontó, porque decían ser algo que no eran. A ellos confrontó. A los pecadores no, porque ellos sí reconocían su condición, mientras que los fariseos nunca, estando en la posición allá, nunca reconocieron su pecado. En Juan capítulo 9 se nos menciona un milagro que Jesús hace cuando le da la vista al ciego de nacimiento, como estos fariseos se alborotaron por tal prodigio, y llamando al ciego le dice: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió: ya se los he dicho. Ante tal ceguera de estos fariseos, siendo maestros, el Señor les responde: si fueran ciegos,
no tendrías pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. El problema de ellos no es que estén ciegos. El problema es que creen que ven, que están bien. Estos fariseos querían evitar la incómoda verdad. En la iglesia hay muchos que quieren evitar la incómoda verdad. Y no hablemos de la iglesia a nivel mundial, ni la iglesia a nivel nacional. Hablemos de nosotros. Ponte frente al espejo. Discípulos que no quieren afrontar la incómoda verdad. Y la verdad es que falta mucho pero para moña. Dos hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Decir la oración ahí, ese fariseo decía ahí su oración: Señor, yo soy tan impresionante, yo soy excelente, yo oro, yo ayuno, yo doy diezmo de todo, pero mira mi perfección, yo mejor dicho, nada malo hay en mí. Mientras que el fariseo dijo: oh Dios, ten compasión de mí, soy un pecador. Solo uno salió de allí y regresó a su casa justificado. Porque los que se exaltan a sí mismos, los que no quieren ver la verdad sobre sí mismos, serán humillados. Y los que se humillan serán enaltecidos. De allí la importancia de reconocer verdades incómodas de nuestro ser, de nosotros, de reconocer esas verdades incómodas que están en nosotros, como aquellos que dicen seguir a Jesús, que dicen seguir sus discípulos. Si tú dices, yo soy discípulo de Jesús, hay que empezar a ver qué verdades, qué puntos ciegos tenemos nosotros, que no hemos visto, pero que el Señor se ha visto. Dios nos tiene que confrontar y hoy pone frente a nosotros una verdad incómoda. Falta mucho pelo pa' moña en la iglesia. Falta mucho pelo pa' moña para decir que somos discípulos. Muchos de sus discípulos, escúchalo bien, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Esta enseñanza es muy difícil, ¿quién la puede aceptar? Sabiendo Jesús lo que sus discípulos murmuraban, le dijo: ¿esto les ofende? ¿Esto les está ofendiendo? Pues que si vieres el Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, quién le iba a entregar, sabía la intención y sabe la intención del corazón de sus discípulos y nuestra, que le seguían, sí, muchos de esos le seguían, sí, pero para ser no alimentados por la palabra, sino por el pan que se llena de moho. Solo por lo que parece y no por lo que a vida eterna permanece. Discípulos que buscaban a Jesús por interés. ¿Esa es una verdad fácil o difícil de aceptar? Creo que es una verdad difícil de aceptar. Y por eso, desde ese día, muchos de sus discípulos se fueron, le volvieron la espalda y ya no andaban con el Señor, porque faltaba mucho pelo para moña. Así que Jesús le pregunta a sus 12, ¿también ustedes se quieren ir? ¿También se quieren marchar? Y Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Si el Señor te preguntara hoy, ¿cuál es la razón por la cual tú me sirves? ¿Cuál es la razón por la cual tú me sigues? ¿Cuál es la razón por la cual tú estás aquí? Puedes responder incluso tú y decir: Señor, soy un discípulo. Pero escúchalo bien, la verdad sea dicha, Él conoce nuestras vidas, nuestras obras, nuestro caminar. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Jesús unos días antes de ir a la cruz le dice al apóstol Pedro: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: Señor, ¿cómo se te ocurre? Por favor, ni más faltaba. Estoy dispuesto a ir a la cárcel e incluso a morir por ti. Y 3 doritos después, un discípulo muy todo, muy en la cumbre, cuando le preguntó, Jesús dijo:
yo no sé quién es ese. ¿Ven por qué la importancia de ser confrontados? Creemos que estamos de rechupete, pero nada de nada. Lo que se nos ha dado es mucho, por lo tanto es mucho lo que se nos demandará. Así, aquí y ahora, debes hacer un alto en el camino y dejar de pretender ser el discípulo que no eres. Más bien acércate a Dios y que Él te corrija, restaure, transforme lo que debe cambiar, porque tal vez puedes estar sirviendo en tu iglesia, pero tu caminar, tu seguir no es el de un discípulo. Es un caminar cojo, es un caminar deambulando para allá y para acá sin rumbo, sin objetivo o meta. Reconocer la verdad incomoda. Y el Señor nos está hablando en nuestra vida. No reconocer la verdad nos incapacita. Él nos confronta con la incómoda verdad de lo que somos. No es para acusarnos, no es para avergonzarnos, es porque quiere sanarnos, porque quiere restaurarnos, porque quiere bendecirnos, porque hay gracia para todo el que acepta la verdad, esa verdad incómoda. Allí al que acepta, ahí opera la gracia. La gracia no opera para los que dicen o creen estar bien. La gracia no opera para el fanfarrón que dice, Señor, yo ayuno, yo oro, yo diezmo de todo, como el fariseo. No podemos seguir dándonos licencias, argumentando nuestros errores, argumentando nuestras fanfarronadas, nuestras buchiplumadas. No podemos seguir poniendo sobre el tapete excusa y alimentando disculpas. Tenemos que enfrentarnos con la verdad y la verdad es dolorosa. La verdad es incómoda, pero esa verdad nos guía a Dios. Nos hace darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios y no solo los que están en el mundo tienen necesidad o los recién convertidos, todos, tú y yo, incluso los que sirven en el altar. Nadie baja de peso hasta que un espejo y una báscula le demuestra su real apariencia. Nadie se somete a un tratamiento médico sin antes enfrentar un diagnóstico. Nadie se acerca a aquel que es la vida sin darse cuenta que está muerto. Nadie puede enfrentarse a la dulzura de la gracia sin antes enfrentarse con la amargura de su pecado. Y esta noche es perfecta para reconocer las deficiencias en aquellas áreas de nuestra vida y que ponen debajo del almud nuestro discipulado. Esta es la noche perfecta para decir lo que dice la palabra en Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Noche perfecta para reconocer. La palabra dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta noche es perfecta para reconocer la incómoda verdad, en donde si hoy fuésemos pesados en la balanza, seguramente a más de uno le haría falta mucho pelo la moña. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Amado Dios, gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú eres santo y eres majestuoso. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, te damos las gracias. Estamos aquí, Señor, delante de ti. Después de que tú nos has confrontado, Padre, a través de esa incómoda verdad. Hemos pensado tal vez en algunos momentos en los que estábamos fantásticos, increíbles, maravillosos. Y hoy te pedimos perdón. Dile, Señor, perdóname, porque mi vida no está reflejando el discípulo que debo ser. Perdóname, Señor, por lo que he hecho, por, por no ser lo que tú esperas de mí. Tú nos has dado claramente, Señor, las reglas del juego y nos dices qué esperas de nosotros. Y nosotros simplemente hemos quedado para la foto allí para que nos vean. Hoy te pedimos perdón y pedimos, Señor,
que tú nos cambies, que tú nos transformes, que tú limpies, Señor, nuestra vida, que tú nos santifiques, que tú nos purifiques, Señor, que tú quites de nosotros todo pecado. Como dijo el rey David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y para decir esto hay que ser valientes, hay que reconocer que no se está haciendo lo que se tiene que hacer de acuerdo al estándar tuyo, Señor. Perdónanos, amado Salvador. Hoy estoy delante de ti, dile, estoy delante de tu trono, pidiendo hallar ese oportuno socorro, pidiendo hallar gracia, pidiéndote, Señor, que tú endereces mis pasos, que tú corrijas lo deficiente, que tú me guíes, Señor, en el camino eterno, que yo pueda, bendito Dios, hacer tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Señor, estoy aquí. No quiero ser un discípulo mediocre. Tú me has mostrado la verdad, una verdad incómoda. Yo hoy quiero ser un discípulo completo que te agrade a ti y que glorifique tu buen nombre. Te doy gloria, Señor. Te doy alabanza, bendito Dios. Y te pido, Señor, que esa buena obra que tú has empezado en cada uno de tus hijos, tú la perfecciones cada día. Gracias te doy, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú eres grande, oh Dios, y porque en ti hay salvación y vida eterna. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Bendiciones para todos.